Ok, voy a dar aproximadamente unos 5 minutitos mientras conversamos, esperando que se adhieran más personas, ¿ya? Ya. Fíjense, vayan buscando su lápiz y su cuaderno para tomar algunos apuntes que ustedes consideren importantes. El día de hoy vamos a tener la clase número 2 de la segunda unidad, ¿ok? La clase número 1 está el video en Classroom, espero que lo hayan podido consultar. ¿Todos lo vieron? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Así podemos conversar un poquito sobre eso también en esta clase. Fíjense, antes de comenzar, esperando también que se adhieran algunas otras personas, ya por acá van 7 participantes, les quería comentar que la actividad de este mes para ciencias básicamente consiste en que ustedes tienen que preparar un video en cuanto a cómo a nivel de la célula, a nivel de la biología, afecta al ser humano el virus del coronavirus. ¿Ok? Con el contenido que vimos la semana pasada, que veremos esta semana y la semana que viene. Es un video súper corto, de no más de 3 minutos. De todas formas, el día miércoles, es decir, mañana, por la plataforma de Classroom, yo les voy a subir un video explicativo con un ejemplo de más o menos lo que ustedes podrían hacer. ¿Ok? Pero como les digo, algo súper corto de no más de 3 minutos. ¿Ya? Y eso va a tener fecha de entrega para la semana del 12 de junio. ¿Ya? Cualquier duda o consulta que surja a partir de eso, me la dejan por allí por el Classroom el día de mañana. Mañana me comprometo a tener ese video el día de sí, mañana, en la noche. Al igual que la clase del día de hoy, ¿ok? Voy a dar 2 minutitos más para que así se cumplan los 5 minutos para esperar a algunas otras personas que se quieran anexar a la clase. Al momento les pregunto, ¿tienen alguna duda o consulta? No. Ya. Profe, ¿Sí? hola. Hola. Mira, recién acabo de ingresar. Dígame. Mira, lo que alcancé a decir que es un video que dura 3 minutos sobre el coronavirus, lo que afecta a las partes del órgano, ¿eso? A los ¿O qué parte del organismos, órgano afecta? sí, a los organismos. O sea, en realidad recuerden que Oh, el ya. contenido que Ok. nosotros estamos viendo es la célula, desde la composición química de la célula hasta la estructura celular. Entonces, yo lo que quiero es un video tipo lo que pasa en los noticieros. Si ustedes se han fijado, hay una parte en donde explican, ya sea un doctor o personal científico, cómo afecta el coronavirus a las células del cuerpo. Ustedes lo han visto en los noticieros. Es algo así, pero con una breve explicación de ustedes. ¿Ok? Pueden utilizar distintas plataformas, como por ejemplo el Zoom. Ustedes si entran pueden grabar una clase en Zoom. Si ustedes se fijan, mi clase anterior fue grabada en Zoom. Entonces, eso también lo podrían hacer ustedes con una cuenta cualquiera. Fíjense que esto permite 40 minutos, ¿ya? Y yo solamente les estoy pidiendo una grabación de no más de 3 minutos. Puede ser en un intervalo de 2 a 3 minutos, ¿ok? Así que igual el día de mañana se los voy a dejar como un poco más explicado o con un poco más de detalle, de manera de que hoy podamos aprovechar el tiempo, ¿ok? Listo, voy a comenzar porque en este momento ya son las 9:05 de la noche y en factor tiempo quiero aprovechar lo más que se pueda, ¿ok? Voy a empezar por acá a compartir con ustedes lo que es la presentación del día de hoy, ¿ok? Fíjense bien, espérenme un segundito. Fíjense bien que el día de hoy tenemos la clase sobre la célula como unidad estructural y funcional. Esto está dirigido a todos los estudiantes del primer nivel. Fíjense bien, antes de comenzar vamos a recordar un poco en líneas generales las normas que debemos cumplir para trabajar en Zoom. Básicamente es que yo no tengo ningún problema con que tengan los micrófonos encendidos, pero si en algún momento hay ruido de fondo, yo misma los voy a silenciar, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan volver a activar sus micrófonos si quieren hacer preguntas.
aparte, debemos escucharnos para luego, así vaya fluyendo bien la comunicación y no exista como un cúmulo de ruido, sobre todo de ruido de ambiente, ¿ok? Si tienen alguna duda o consulta, no duden en levantar la mano y preguntar. Ojo, no tengo ningún problema con que consulten mientras yo vaya explicando. Simplemente traten de hacerlo de manera ordenada para que podamos avanzar con la clase sin mayor interrupción. Pero si usted quiere hacer un aporte, no tengo ningún inconveniente con que lo vayan haciendo a medida de que va avanzando la clase. ¿Ok? Básicamente lo único que necesitan es su cuaderno y su lápiz para tomar algunos apuntes importantes, sobre todo en lo que ustedes consideran que les pueda servir para su vida. Como les digo, no lo vamos a evaluar con ninguna guía, ninguna prueba, ni nada de esto, sino simplemente un video que ustedes van a poder subir a la plataforma o enviarme el link a mi correo. Ningún problema con eso. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. ¿Ok? Antes de esto, yo quiero, por favor, que recordemos un poco lo que fue nuestra clase de hace 2 semanas atrás. ¿Ok? Hace 2 semanas atrás, nosotros estuvimos conversando sobre lo que eran los niveles de organización de la materia. ¿Ya? Vamos a entender algo. Cuando yo comienzo a analizar de qué están formados los seres vivos, están formados de materia, ¿ya? Cuando yo analizo la materia, va desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Básicamente esto es un resumen de lo que ya 2 clases atrás le expliqué durante 40 minutos, pero vamos a resumirlo con pequeñas palabras. Hay niveles, como su palabra lo dice, escalafones, niveles en los cuales la materia se va organizando para poder dar vida a los seres vivos. Ojo, no estoy diciendo a los seres humanos, estoy hablando de los seres vivos en general. Y eso implica humanos, animales, plantas y todo lo que tenga vida. ¿Ok? Básicamente, el primer nivel de organización de la materia va a ser el nivel atómico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el nivel atómico? Lo más chiquitito, lo que está a escala de un átomo de un elemento, ¿ok? Recuerden que el átomo del elemento es la parte fundamental de la materia que es indivisible, es decir, no se puede dividir, no hay nada más chiquitito que un átomo. Entonces, allí empiezan los niveles de organización de la materia, cuando los distintos átomos de los distintos elementos se forman, se juntan, empiezan a formar lo que son moléculas, ¿ya? A su vez, esas moléculas empiezan a organizarse, empiezan a estructurarse y se convierten en pequeños organelos celulares, que son pequeñas partes de célula, que al unirse forman la célula, ¿ya? Aquí es donde yo el día de hoy me voy a ampliar un poco más adelante, en cómo está organizada estructural y funcionalmente la célula de los seres vivos, ¿ya? Luego esas células se van juntando, se van formando y empiezan a formar los distintos tejidos. A su vez, esos tejidos empiezan a unirse uno con otro para formar órganos. Por ejemplo, los pulmones, los riñones, el estómago, el cerebro, el corazón, pero a su vez estos órganos juntos con otros y con un cúmulo de otros tejidos, de otras arterias, de otras venas, de otros sistemas, empiezan a formar un sistema de órganos. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema excretor y así sucesivamente. Luego de que ya el organismo está formado en sistemas, empiezan lo que es un organismo como tal. Por ejemplo, el ser humano tiene distintos sistemas. Tenemos sistema digestivo, sistema excretor, sistema, no sé, se me ocurre circulatorio, pero este sistema a su vez forman todo lo que es el organismo de un ser humano, ¿ya? Luego de que ya nosotros estamos formados como seres humanos, nosotros formamos parte de una población, de un área determinada, con un conjunto de personas con características similares a las de nosotros.
Luego de que tenemos la población, formamos parte de una comunidad. Si ustedes se fijan, yo empecé en un átomo como lo más chiquitito y ya voy que somos parte de una comunidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no nada más estoy hablando de la población humana. Yo nada más no comparto con seres humanos igual que yo también comparto con animales, con plantas, y así mi comunidad se va avanzando o se va creciendo. A su vez, luego de que yo tengo el nivel de la comunidad, yo tengo lo que es el ecosistema. Cuando ya los factores empiezan a influir completamente, ya yo cuando estoy hablando de un ecosistema, yo estoy tratando a un nivel macro. Estoy hablando donde ya empiezan a afectar los factores meteorológicos, donde importa el clima, la temperatura, las características del alrededor. Y a su vez, eso también me lleva a lo que es el bioma y la biosfera ya a nivel grande, ya cuando todos estos organismos que nosotros empezamos a analizar aquí hacen vida en lo grande. ¿Qué es lo grande? Lo que nosotros habitamos, que es la Tierra. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ya, chiquillos. Fíjense bien, continuemos ahora. Ya, perfecto. Continuemos ahora. Ya que una vez que acabamos de recordar lo que vimos en la primera clase, vamos a analizar en este momento el contenido que nos atrae el día de hoy, que es el análisis de la célula. Pero vamos a estudiar la célula como unidad estructural y funcional de los seres. Fíjense bien. Este contenido es parte de la unidad número 2 de composición química de la célula y el objetivo de nuestra clase de hoy va a ser identificar la estructura y función de los componentes celulares relacionados con la actividad de los seres vivos. Para esto, yo traigo una pequeña introducción que quiero que analicemos. Cuando yo les hablo a ustedes sobre la célula y les digo, escuchen bien, la célula es la unidad estructural y funcional. ¿Ya? Estructural y funcional. Vamos a dividir esa palabra, estructural. ¿A qué hace referencia? A la estructura, ¿ok? Y la función de los seres vivos. Entonces, yo podría definir básicamente que la célula es la que le da estructura y funcionamiento a un ser vivo. Sí, así lo podría definir, ¿ok? Veamos. Uy, disculpen. Vámonos a ampliar un poco más este concepto sobre unidad estructural y funcional de los seres vivos. Eso nunca se nos puede olvidar. Eso nos lo aprendemos desde que somos unos niños en la básica. Ese concepto nunca ha cambiado. Yo me lo aprendí cuando estaba como, no sé, cuarto básico, algo así. Y nunca se me va a olvidar. La célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. ¿Ok? Pero en este momento vamos a ampliar un poco más ese concepto que tenemos sobre la célula. Básicamente podemos decir que a nivel estructural se dice que la célula es la estructura del ser vivo porque a partir de ella se van a originar las distintas estructuras biológicas, desde menor complejidad hasta algunas de mayor complejidad. Nos devolvemos a lo que acabamos de analizar, de que nosotros tenemos desde un nivel de tejido hasta un nivel de órganos, cuando ya esos tejidos se unen y empiezan a formar órganos con funciones específicas. Entonces, a nivel estructural, repasemos. La célula se llama así porque a partir de ella se van a originar las distintas estructuras biológicas. Y a nivel funcional, yo puedo decir que la célula es llamada la unidad fundamental de todos los seres vivos porque toda célula realiza 3 funciones básicas para nosotros poder funcionar como organismos. Y básicamente esa función básica va a ser la de la nutrición, la de la relación y la de la reproducción. ¿Ok? Son las 3 funciones básicas que cumple la célula dentro de un organismo vivo. Repito,
Entiéndase organismo vivo, ser humano, animal o planta. ¿Ya? A su vez, los conceptos sobre las células no siempre estuvieron igual de estructurados o igual de formados. En la antigüedad, cuando esto se empezó a estudiar, obviamente la ciencia no se formó así. Empiezan las teorías, empiezan las leyes, empiezan a formarse distintos postulados que nos llevan a poder entender qué es la célula. Hay un postulado súper conocido que es los postulados de la teoría celular. Y básicamente me hablan de en qué consiste el trabajo de la célula dentro de un organismo vivo. Lo podemos resumir en 4 postulados fundamentales, los más importantes. Número 1. Todos los organismos vivos van a estar compuestos por una o más células. Ojo, una o más células. ¿Qué quiere decir esto? Hay organismos que están formados solo por una célula y hay organismos que están formados por muchas células. Les hago una pregunta a todas las personas que están acá. Los organismos que tienen más de una célula, ¿cuál podría ser? ¿Quién me da un ejemplo de un organismo que tenga más de una célula? ¿Qué se le ocurre? ¿Alguien sabe? Un organismo que esté formado por más de una célula. Los seres humanos, por ejemplo, somos seres, los animales, muy bien, Claudia, los animales, las plantas, somos organismos pluricelulares. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que somos organismos que estamos formados por más de una célula. ¿Y hay organismos que están formados por una sola célula? Sí, se llaman organismos unicelulares y son, por ejemplo, las bacterias. ¿Ok? Avancemos. ¿Cuál sería el segundo postulado de la teoría celular? Básicamente me dice que las reacciones químicas de un organismo vivo van incluidos en sus procesos liberadores de energía y sus reacciones biosintéticas tienen lugar dentro de la célula. ¿Qué quiere decir? Que para todos los organismos vivos, las reacciones químicas y las reacciones biosintéticas, es decir, de síntesis de sustancias biológicas para nuestro funcionamiento, van a ocurrir dentro de la célula o por la célula, ¿ok? Recordemos, es nuestra unidad básica y es la que permite la función de todos nuestros órganos, tejidos y de todo nuestro organismo en general. El tercer postulado de la teoría celular básicamente me viene hablando sobre que las células se van a originar de otras células, es decir, una célula parte de otra. Eso es un proceso que vamos a ver más adelante, que se llama mitosis y meiosis, pero eso no es nuestro foco el día de hoy. Pero sí que una célula proviene de otra célula, ¿ok? Y por último, tenemos el postulado número 4 de la teoría celular, que básicamente me habla que las células contienen la información hereditaria de todos los organismos de los cuales son parte. Por lo tanto, se puede decir que la célula es la encargada de mantener, transportar y llevar nuestro código genético, nuestro ADN, ¿ok? El que no recuerde lo que significa ADN, significa ácido desoxirribonucleico. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, es un poco enredado el nombre y por eso lo conocemos como ADN. El ADN es la carga genética, la información genética que viene de nuestros padres, ya de nuestros progenitores, hacia las nuevas especies y de nosotros hacia nuestra progenie, es decir, hacia nuestros hijos, ¿ok? A su vez, nosotros tenemos que entender que existen distintos tipos de células. Básicamente existen 2 tipos de células: procarionte y eucarionte. También la podemos llegar a encontrar con el nombre de procariota y eucariota. Es exactamente lo mismo. Si usted encuentra cualquiera de los 2 nombres, da lo mismo. Pero a su vez, estas células se dividen, la célula eucarionte se divide en 2 más.
La célula vegetal, obviamente que corresponde a todo lo que es el reino Plantae, a todo lo que son las plantas, los vegetales, y el reino, vegetal, y el reino animal, que tiene que ver con todo lo del reino animalia, cómo somos los animales y el hombre. Ahora, continuemos. Vamos a empezar a definir en muy pocas palabras y de manera lo más sencilla posible lo que es una célula procarionte, ¿ok? Básicamente podemos decir, mire, esta imagen que se ve acá es la estructura de una célula procarionte. Si ustedes se fijan, es una célula súper sencilla, ¿ok? ¿Sencilla en qué sentido? En el sentido de que no tiene mayores componentes. Básicamente tiene un citoplasma, una pared celular, una membrana plasmática, es decir, una estructura, tiene una pared celular para que le den una estructura fija, una membrana plasmática que le permite el intercambio de sustancias, un citoplasma que es en el cual se encuentra difundido el ADN, y así partes muy sencillas que le permiten un funcionamiento, pero que no son de gran complejidad, ¿ok? Fíjense bien, cuando nosotros buscamos definir lo que es una célula procarionte, tenemos que son células que son súper pequeñas, mucho más pequeñas que las eucariontes, poseen mucha menor complejidad organizativa. Si ustedes se fijan, ahora que les voy a comparar la imagen en la diapo que viene, se van a fijar que tienen muchas menos partes, carecen, es decir, no tienen una envoltura nuclear porque no tienen un núcleo definido. Lo que sí presentan es ADN y que por lo general suele ser la única molécula cíclica que está dentro de este tipo de célula procarionte. ¿Quién es un ejemplo de una célula procarionte? Las bacterias. Las bacterias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya. Seguimos avanzando entonces. Fíjense bien, también tenemos lo que es la definición de la célula eucarionte. Analicen un momento la imagen y compárenla con la imagen anterior. Si ustedes se fijan, en este caso, la célula eucarionte tiene muchísimas más partes y muchísimas más complejas, por cierto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es mucho más grande y se puede decir que en la célula eucarionte, esta sí posee una envoltura nuclear, es decir, esta sí posee un núcleo delimitado, ¿ya? Y que ese núcleo va a estar envuelto por una membrana. Un poquitito más adelante les voy a definir cuál es la función de esa membrana. Y que acá la función principal de este núcleo va a ser contener la carga genética de las células que se aportaron para formar nuestros tejidos, para formar nuestros organismos. Básicamente, las células eucariontes son de mucha mayor complejidad y fisiología. ¿Por qué? Porque tiene más partes. ¿Y por qué tiene más partes? Porque cumple más funciones. ¿Ok? Básicamente, este tipo de célula eucarionte se va a dividir en dos, en la célula animal y la célula vegetal, que vamos a ver a continuación. Tengo una pequeña comparación entre una célula procarionte y eucarionte para que ustedes puedan delimitar bien cuáles son las diferencias que se pueden llegar a generar de una y otra. Ya, voy a colocar por acá un poquito de silencio. Ya. En las características de la célula procarionte y eucarionte, básicamente tenemos ciertas características que podemos comparar. Por ejemplo, las características del ADN en la célula procarionte es la fórmula circular. En el inicio hablábamos que tenía una forma cíclica, mientras que en la célula eucarionte se encuentra de manera lineal. También está el detalle de que en la célula procarionte no hay núcleo, mientras que en la célula eucarionte sí.
que tiene ciertos compartimientos membranosos, la célula procarionte no los tiene, pero la célula eucarionte sí. Es normal que veamos que la célula eucarionte tiene muchísimos más detalles porque, como ya dijimos anteriormente, estructuralmente es mucho más compleja. Los ribosomas, ambas lo tienen, y la pared celular, la célula procarionte sí la tiene, y en la célula eucarionte hay ciertas delimitaciones. ¿Por qué? Porque en la célula animal no hay pared celular, pero en la célula vegetal sí. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando expliquemos cada una de sus partes. Fijémonos bien, cuando nosotros definimos la célula animal, obviamente, son las células que poseen todos los organismos que están dentro del reino animalia. ¿Ya? Entiéndase. Cuando yo digo animal, no me estoy refiriendo al perro, al gato, al murciélago, al tigre. No, me estoy refiriendo a todos los que somos animales. Son todos ellos más nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Nosotros también tenemos células animales dentro de nuestro cuerpo. Básicamente, fíjense, esta es la estructura básica de una célula. ¿Qué es importante o cuáles son las características más destacables de una célula animal? Básicamente, entre las características más destacables de una célula animal está que no poseen pared celular y que solo tienen la membrana citoplasmática que la va a separar del medio, es decir, del medio donde se está formando. Usted puede definir una célula porque hay una membrana que hace como que se separe del resto. Tiene varias vacuolas, y en este caso algunas son más pequeñas, ya vamos a definir lo que es una vacuola. Pueden realizar un tipo de reproducción llamada reproducción sexual, en el cual los descendientes van a presentar las características comunes de sus progenitores, pero no iguales a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos parecemos a nuestros padres porque tenemos características ADN. Cuando el óvulo se une con el espermatozoide para formar el nuevo gameto, para formar el feto, hay aporte genético del padre y de la madre. Esto hace que nosotros presentemos características similares a las de nuestros padres, pero no necesariamente que nosotros seamos iguales a ellos. ¿Ok? También es súper importante que entendamos que la célula animal cumple con una nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula animal se nutre de lo que el organismo que la posee coma. ¿Ya? Yo nutro las células de mi cuerpo con mi comida. Si yo me tomo un té, las células de mi cuerpo se van a nutrir de ese té, de los nutrientes que ese té tenga, ¿ok? Porque por sí solas no pueden producir su alimento. Eso es súper importante. Pero, ¿qué pasa en la célula vegetal? Que tiene esta forma que nosotros podemos observar acá. Sí hay un cambio. Básicamente, esta sí posee membrana celular, además que cuenta con una pared celular de celulosa, que es la que le da la rigidez. Un poquitito más adelante vamos a ver cuál es la estructura química de la celulosa y por qué es tan importante dentro de la célula vegetal. Otra cosa importante, y yo creo que más que importante, que permite en la célula vegetal es que ella tiene los cloroplastos. Entendamos la importancia del cloroplasto. El cloroplasto va a ser aquella parte de la célula que va a permitir sintetizar azúcares. Y a su vez va a permitir el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Es decir, en el cloroplasto es la parte de la célula vegetal en donde se produce la fotosíntesis. Y si recordamos un poco, la importancia de la fotosíntesis es vital para los seres humanos. ¿Por qué? Porque gracias a la fotosíntesis nosotros podemos expulsar dióxido de carbono y podemos respirar oxígeno. ¿Qué pasa si nosotros aspiráramos el mismo dióxido de carbono que se expulsa? Lo mismo que pasa cuando estamos en áreas súper contaminadas. Nos enfermamos, hay enfermedades respiratorias, hay enfermedades en el resto, o sea, en distintos sistemas porque son gases tóxicos. Pero mediante los cloroplastos de las plantas, nosotros podemos tener fotosíntesis y poder respirar aire puro, oxígeno puro. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es el cloroplasto para la célula vegetal. Otra cosa súper importante es que en la célula vegetal
cumple con una nutrición autótrofa, es decir, ella se alimenta por sí sola. Ahora voy a repasar rápidamente la función de algunas de la estructura de la célula. Ya tenemos la membrana plasmática, que es una delgada lámina que envuelve completamente a la célula y que la va a separar del medio, pero tiene una función súper específica, y es que mantiene estable el medio intracelular mediante el paso de agua, moléculas y elementos. ¿Qué quiere decir esto? La membrana plasmática permite el intercambio de sustancias necesarias para que nosotros nos podamos mantener, ¿ok? Desde el agua hasta los nutrientes y los minerales de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Quién permite eso? La membrana plasmática. También tenemos la pared celular, que básicamente está presente, lo que les había comentado, en la célula vegetal, y que básicamente la pared celular está compuesta o tiene un contenido característico que es la celulosa. Lo que les decía, ¿qué hace la celulosa? Básicamente es la que le da una forma organizada, la que le da rigidez y la que le da, por lo general, una forma específica a los tejidos, ¿ok? Fíjense la fórmula química de la celulosa, es un polímero, es decir, es una molécula súper grande que está unida de pequeñas moléculas chiquititas. La unión de todas esas chiquititas hace una súper grande y súper estable. La celulosa es uno de los polímeros más estables que hay. Es por eso que las plantas tienen rigidez y forma. A su vez, también tenemos lo que es el citoplasma, que básicamente se encarga de formar el esqueleto de la célula. El citoplasma es el esqueleto de la célula. Tenemos lo que son los ribosomas, que básicamente actúan en la biosíntesis de las proteínas, es decir, de esa sustancia que nosotros necesitamos para mantenernos estables, bien alimentados, ¿ok? No estoy hablando de nada más los alimentos que nosotros consumimos, sino de la forma en cómo nuestro organismo sintetiza estos alimentos. También tenemos lo que son los retículos endoplasmáticos, que básicamente son membranas que se van a extender por toda la célula y que su función es la de sintetizar proteínas y lípidos para poder ser intercambiados en la membrana extracelular, es decir, para que puedan salir y entrar de la célula. Este retículo endoplasmático se va a dividir en dos, el rugoso y el liso. Cuando yo hablo del retículo endoplasmático rugoso, ustedes se pueden fijar, esto que está acá, es como que yo lo extraiga de acá de la célula, tiene más o menos esta forma que ustedes ven acá, así como en rosadito, en morado. Y su función básica va a ser sintetizar proteínas mediante los ribosomas. La síntesis de proteínas, imagínense lo importante que es esto para mantener a los organismos sanos. El retículo endoplasmático liso no es liso como tal en forma. Tiene esta forma que nosotros podemos observar acá, y él se va a encargar de sintetizar lo que son los lípidos, el colesterol, es decir, las grasas de nuestro cuerpo. También tenemos lo que es el aparato de Golgi, que básicamente tiene la organización, ya, o mejor dicho, se va a encargar de los procesos excretores de la célula. Es decir, de todo lo que no nos sirve, a través del aparato de Golgi, chao, se va. También tenemos lo que son los lisosomas, que se encargan de dirigir toda la materia orgánica, rompiéndola en pequeñas moléculas reutilizables para la célula. Es decir, las moléculas que son muy grandes, en estas vesículas globulares llamadas lisosomas, se convierten en moléculas más chicas y fáciles de dirigir o digerir, mejor dicho, por la célula. Así como hay lisosomas que se encargan de sintetizar ciertas enzimas, también tenemos lo que son los peroxisomas. Y básicamente ellos se van a encargar de poder oxidar los ácidos grasos de nuestro cuerpo, ¿ok? Mientras que los lisosomas se encargan de las sustancias hídricas, las sustancias que tienen agua. Los peroxisomas se van a encargar de las sustancias que tienen estructuras de grasa. Hay un término que comenzamos escuchando desde el principio y no quiero dejar de explicar, que es la vacuola.
La vacuola básicamente va a servir como almacén de sustancias de reserva, es decir, va a ser esta parte en donde se depositan todos los minerales, los líquidos y todo lo que es utilizable para nuestra célula. Y lo más importante, la mitocondria. ¿De qué se encarga la mitocondria? De llevar a cabo la respiración celular. Es decir, de producir la energía, ATP. ¿Qué energía es esa? Adenosín trifosfato, la energía de nuestro cuerpo, la que utilizamos para básicamente tener energía para nuestras acciones. Y por último, tenemos lo que es el núcleo de la célula, que habla sobre contener el material genético o ADN. Ok, chiquillos, en función del tiempo, porque ya me quedan pocos minutos, pero no quería dejar de hablarles de todo esto, ¿tienen alguna duda en específico? De todas formas, yo este video lo voy a subir al Classroom el día de mañana y allí ustedes van a poder dejar todas sus preguntas y voy a responder una a una. Pero me quedan 2 minutitos para responder las que tengan ahora. Cuéntenme. Uno cuando exhala, bota el aire, bota monóxido, como dijo, Bota dióxido de carbono. dióxido de carbono. Sí, O sea, CO2. la mascarilla igual lo están perjudicando Sí, en sí. cierta parte. Es por eso que se recomienda, inclusive se recomienda que las mascarillas no sean usadas por más de 7 horas continuas, porque ahí nos empezamos a contaminar con nuestra propia respiración. Eso es importante. Y botamos dióxido de carbono. El monóxido de carbono lo botan los autos. Ah, ya. ¿Alguna otra consulta? Chiquillos, espero que les haya servido la clase. ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron? Básicamente igual son conceptos un poco complejos, pero que repasándolos se pueden llegar a entender un poco más. ¿Alguna otra consulta? ¿Me escucha? ¿Algún comentario? Sí, lo escucho. Nos Ah, quedan ya. 2 minutitos, así que pueden hacer otra consulta. Que la célula de qué estaban encargadas de mantener y transportar, ¿qué era? Ya. La célula básicamente tiene una estructura y función ya de mantener a los seres vivos con funciones básicas. Permiten el paso de sustancias y el transporte de estas también, de una célula a otra a través del torrente sanguíneo o de otros sistemas de nuestro cuerpo. Pero básicamente las células forman los tejidos forman los órganos y los órganos nos dan las funciones a los seres vivos. Ok. ¿Ok? Más claro, sí. Ya. Gracias. No, muy bien. Ya, chiquillos, ¿alguna otra consulta? Nos queda un minutito. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Repito, el día de mañana se van a encontrar con este video, se van a encontrar, para el que lo quiera repasar, se van a encontrar con la explicación sobre qué es lo que quiero para la actividad del 12 de junio y además también se van a encontrar con que todos los que hagan sus preguntas, yo se las respondo. Les quiero recordar algo que antes que se me acabe el tiempo, y ya me queda menos de un minuto, y es que todos los miércoles a las 7 de la tarde, 7:15, yo paso lista. Todo el que escribió, aunque sea, hola, profe, eso para mí es que están participando, ¿ok? Eso lo quería recordar. ¿Los miércoles a las 7? 7:15. Ay, ya. ¿Va a corregir la guía donde salía errónea? Sí, errónea? también, la subo mañana. Ok, gracias. Que estén Profe, ¿y súper bien, dónde? ¿En dígame. el Classroom? ¿Dónde? En el Classroom, sí, todo el Classroom. Ya. Que estén súper bien, chiquillos. Les agradezco su presencia acá. Pase lista, así que estamos bien. Gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá.